Bien, nos encontramos con el economista y ex ministro de Economía, Gustavo Sarreben, que nos ha visitado acá a Lima después de su prolongada estadía y obviamente también creo que está radicando en los Estados Unidos. Señor Gustavo Sarreben, bienvenido al Perú. Muchas gracias, muy amable. Bien, ¿usted cómo ve la perspectiva de esta nueva gestión presidencial que le toca asumir al nuevo presidente Kuczynski a partir del 28 de julio de este año? Bueno, creo que el Perú se da una nueva oportunidad para retomar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, junto con la posibilidad de reducir de manera significativa, aunque lógicamente paulatina, de lo que nos afecta principalmente, que es la inseguridad ciudadana y la corrupción pública. Yo creo que en esta oportunidad el Perú necesita unirse, porque no podemos seguir divididos. Ya terminó un proceso electoral, este es el momento en que todos debemos reconocer al nuevo presidente y ofrecerle nuestro apoyo para que haga una gestión de gobierno de progreso con justicia social, porque eso es lo que nosotros necesitamos en el Perú. No necesitamos un gobierno que aumente la desigualdad y que ahuyente las inversiones. Por eso yo creo que los primeros 100 días van a ser muy importantes. Es muy probable que PPK, como lo hacen todos los nuevos gobiernos, soliciten delegación de facultades, y es tradicional que todo gobierno empiece cumpliendo lo que ha ofrecido. Lógicamente el nuevo gobierno también sabe que hay otras fuerzas, dentro de ellos principalmente el fujimorismo, que ha tenido una significativa representación en el Congreso. Entonces esa unión va a significar deponer las propias aspiraciones en función de lo que el Perú necesita, porque un gobierno se debe a todos los peruanos y una oposición también se debe a todos los peruanos. En este momento se borran las fronteras interpartidarias y se abre el camino nacional para ahí, entre todos, avanzar. ¿Y en materia económica? Bueno, en materia económica, lógicamente... Había un decrecimiento, creo, con el gobierno de Ollanta, en el sentido de que el gobierno aprista había dejado un promedio del 8% de crecimiento, pero este gobierno lamentablemente pues no siguió la secuencia, ¿no? Claro, nosotros hemos tenido en el periodo 2006-2011 un crecimiento que llamó la atención al mundo entero, cercano al 8%, con una fuerte reducción de la pobreza, de casi 48 a 28%, lo que es una gran reducción, y una reducción incluso de la desigualdad, que los economistas usamos el índice del Gini. Pero además de eso, nosotros hemos tenido en este periodo, el segundo gobierno del presidente García, algo muy importante. La mejora de los salarios fue en el interior del país. Y la conectividad, que viene a ser las relaciones de comunicación, de carreteras, de teléfonos celulares, del internet, han en su conjunto producido resultados muy buenos que han sido destacados a nivel internacional. Eso no significa que nosotros ya estamos listos para en 5 años o 10 años pasar al primer mundo. El Perú va a necesitar 2 generaciones, cuando menos, de un alto crecimiento económico para que se pueda sentir una mejora real dentro del país que abarque a todos, incluyendo los que ahora no tienen la oportunidad de tener un trabajo. Sin embargo, Perú depende mucho de la economía internacional. A nivel internacional, en los próximos 5 años lo que vamos a tener es un crecimiento mundial de alrededor del 3%, que es bastante. Y en segundo lugar, también sabemos de que en el Asia emergente vamos a tener un crecimiento de alrededor del 6% o un poco más. Entonces nosotros, como un país pequeño a nivel internacional, tenemos la oportunidad de colocar nuestros productos y nuestros servicios de una manera eficiente, competitiva y aprovechando todas las riquezas naturales y la diversidad que tiene el Perú. El Perú no tiene que optar o materia prima o productos industrializados, o servicios de ingeniería. El Perú necesita producir todo aquello que necesite su población y que competitivamente
definitivamente se puede vender en extranjeros. O sea, crecimiento hacia afuera, crecimiento hacia adentro, y debemos sobre todo tomar en cuenta de que en estos momentos a nivel industrial hay un exceso de oferta, es decir, hay muchas plantas de electrodomésticos, de carros y en general dentro de la industria, y el Perú no puede darse el lujo de duplicar, sino que tiene que especializarse ahí donde tiene ventajas, alrededor de la agricultura, la pesca, la minería. Nosotros además hemos probado que nuestro pequeño y microempresario ha comenzado a crecer, y contrariamente a lo que dice, ellos pueden seguir creciendo para ofrecer el empleo que la gran empresa no puede ofrecer porque tiene un grado de capitalización muy alto. Entonces necesitamos empresas líderes, grandes empresas, porque esas son las que compiten. La formación de grandes empresas es importante para que ellos, por economía de escala, puedan exportar y puedan competir. Y las pequeñas y las microempresas son importantes por su generación de empleo. Y yo creo que el nuevo gobierno, como ellos han señalado, y también ha sido la posición del Partido del Pueblo, tenemos que incluir a todos. Ahora, con 3% de crecimiento mundial, si es que se resuelven un mínimo de problemas, podemos crecer los próximos 5 años al 5%. Uno, hay que generar confianza para el empresario extranjero y privado y para el trabajador, el profesional y el técnico peruano. Es decir, de que sabe que su gobierno va a tomar acciones tomando en cuenta a todos. En segundo lugar, hay que aprovechar la situación que nosotros tenemos en nuestra fortaleza de endeudamiento para utilizar de manera eficiente recursos externos que en estos momentos abundan en el mundo. De modo tal que por eso es que tenemos tasas de interés muy bajas. Y en realidad existe más capital en el mundo que el que se puede invertir, porque tenemos en el mundo un problema de demanda, que la gente no tiene suficientes ingresos para poder comprar. Y entonces yo puedo observar desde donde resido cómo los capitales no tienen dónde colocarse en Estados Unidos, incluso en el Asia, y los prestan al gobierno a corto plazo con interés negativo, o sea que no le dan interés y no le descuentan. Y a largo plazo con tasas de interés muy bajas. Todo eso es una oportunidad. No es que el dólar se va a duplicar y triplicar en nada por el estilo. No es que las tasas de interés van a subir otra vez como antes, 3, 4, 5, 6% en los próximos 5 años. En estos momentos la presidenta de lo que vendría a ser el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos es muy cautelosa porque ella sabe muy bien, y así lo ha dejado de hacérselo conocer al país, de que una alza súbita de la tasa de interés puede ser contradictorio a la moderada tasa de crecimiento que tienen los Estados Unidos, y que este año va a ser algo menor que el 2% y el próximo año también. Y en Europa ya hemos visto cómo creciendo tan poco, ellos están alrededor del 1%. A ninguno creo que se le vaya a ocurrir de aplicar una medida de ajuste porque sería contradictorio. Y además los pueblos, si no ven una respuesta, van a comenzar a insurgir pacíficamente, porque llega un momento en que ellos dicen basta ya. Y esto lo estamos viendo hoy en día en España, lo estamos viendo en Inglaterra, donde la mayoría de los ciudadanos se dan cuenta que sus salarios se han estancado, que ya no les pagan horas extras, que la familia en términos de capacidad de compra ha disminuido y que se le han recortado, sobre todo después de la crisis financiera internacional del 2007 y la gran recesión que sacudió el mundo, sus derechos laborales, sus derechos médicos, sus derechos a contar con vacaciones, y ha proliferado en todo el mundo y en Estados Unidos, donde yo observo, los servicios. Pero todo eso ha traído un movimiento político que precisamente reclama. ¿Y el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea? Bueno, en Gran Bretaña lo que pasa es que la población se ha dado cuenta que con la liberalización del mercado del trabajo, es decir, el que tanto los bienes y los servicios crucen las fronteras, suceda lo mismo con las personas. Llega un momento en que un país se desequilibra. Uno no puede recibir de manera continua grandes flujos de migración que a la larga le van a ser benéficos, porque Estados Unidos es un país de migrantes y eso lo ha fortalecido, pero que en el corto y en el mediano plazo
lo puede estabilizar. El problema es que en los últimos 6, 7 años la gente ha sido afectada por la crisis y ha visto que los capitales se han concentrado y también ha visto de que su situación económica no ha mejorado. Eso ha traído en consecuencia una posición conservadora, nacionalista e incluso en la presencia de políticos que están haciendo propuestas como Donald Trump en realidad racistas, todo lo cual nos trae a colación escenas que ya hemos visto en el pasado donde propuestas locas terminaron enriqueciendo al mundo con el nazismo. Pero felizmente eso no va a suceder porque de las observaciones que realizamos economistas y políticos hay una suerte de consenso que en Estados Unidos va a ganar Hillary Clinton y que en Europa el juicio va a regresar por necesidad, porque si sigue produciéndose lo que hemos visto en los últimos 6-7 años, va a llegar un momento en que la población va a protestar y va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de que lo que vivimos es una crisis general, universal, propia del sistema de puro mercado sin ninguna regulación, porque eso trae una competencia tal que concentra en las empresas todo el poder económico y político. ¿Y cuáles serían las principales acciones que tendría que hacer el presidente de la República para el efecto de todos los comentarios que usted ha vertido en materia económica y en materia internacional? ¿Cuáles serían, usted cree, sus primeros 100 días? Bueno, yo creo que una primera medida en el campo económico va a ser el acceder al mercado internacional para disponer de medios con los cuales comenzar las obras públicas. Las obras públicas han estado muy retrasadas, recientemente ha habido una mejora, pero en realidad no hemos podido hacer con eficiencia todo el dinero que había en el presupuesto durante los últimos años. Hoy hay una mejoría y lo que necesitamos es de que esa inversión pública en infraestructura sea una realidad, porque eso va a aumentar nuestra comunicación, nuestra conectividad, como decimos. Eso va a permitir que más personas puedan sacar sus productos del interior del país y ofrecérselos a los mercados. Ya no va a haber tanto problema como antes de caminos, de puentes, de comunicación. Entonces la primera medida pasa por la necesidad de hacer un buen crecimiento del porcentaje de inversión pública, que últimamente no ha estado creciendo como debe ser, e incluso decreciendo. Y en el sector privado, cuando el sector privado veo de que se vienen 5 años de voluntad de unidad, nuevamente va a recuperar su confianza y va a invertir. Porque siempre antes de las elecciones hay un bajón de la inversión, que aquí comenzó antes por las características del gobierno del presidente Humala, en donde él no ha mostrado la eficacia que debe tener un gobernante para crear la confianza, y por el contrario, lo que hemos tenido es una gran desconfianza, que junto con la baja de las materias primas ha hecho que a partir del año 2013 y sobre todo del año 2014 y 15 baje la tasa de crecimiento, baje la tasa de aumento del empleo, baje la tasa de aumento de los salarios y la gente haya perdido confianza en el gobierno. Eso hay que recuperarlo con inversión pública y con inversión privada, y eso va a generar empleo que a su vez va a permitir lo que se llama el pedaleo económico, que no viene a ser otra cosa que la gente va a disponer un poco más de dinero para comprar, lo cual va a beneficiar a las empresas. Pero con la experiencia que tiene el país, ese aumento de salarios tiene que estar correlacionado con el aumento de la producción y la productividad para que mantengamos baja la inflación, algo que se ha logrado y que hay que mantener, por sobre todo porque la inflación alta, como todos sabemos, es una gran injusticia y destruye la capacidad de compra de la mayoría del pueblo. ¿Y si se baja el IGB, está de acuerdo con ello? Bueno, felizmente ya he visto declaraciones en sentido contrario que emanan del mismo PPK y de su próximo ministro de Economías, que ellos han dicho de que la baja del IGB va a estar en relación a cómo ellos van a ver que viene el aumento de los ingresos. Uno no puede reducir, por más voluntad que existe, el IGB y su tasa sin ver cómo está la recaudación, porque si no, ¿cómo se van a financiar las obras públicas? ¿Cómo se van a financiar los aumentos que sean necesarios? Entonces yo diría de que sí, en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, un segundo punto es que la gente está harta de la inseguridad. La gente ya, desde Estados Unidos, donde resido, vemos todos los días en los canales y verdaderamente nos da una gran tristeza y una gran insatisfacción ver cómo
cámaras proyectan cada noche todos los asaltos que la mayoría de la población sufre, que es la que vive en los exteriores del centro cuadrado de Lima. Ya sabemos que hay métodos modernos, ya sabemos que hay formas de combatirlos. Necesitamos, como ya se ha expuesto, una gran inteligencia, gente que pueda penetrar hacia la organización de las bandas criminales y sobre todo ser conscientes que el aumento de la delincuencia está relacionado con la existencia, por ejemplo, en Lima de casi 2 millones de personas que tienen edad de trabajar o estudiar, pero que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿cómo esa juventud va a sobrevivir si no tiene un trabajo y si no tiene los recursos para estudiar? Y por eso es que vemos que nosotros una gran cantidad de gente que se dedica a la delincuencia y a diferentes tipos de producción de inseguridad ciudadana que hay que combatir. Esas dos cosas, inseguridad ciudadana, aumento de la inversión y conflictos sociales. Este es otro punto que ya hemos visto ha paralizado, por ejemplo, proyectos que ya estaban programados para que pongan en funcionamiento. Si Congo hubiera salido y si Tía María hubiera avanzado más, hoy ya tendríamos más producción. El problema no es de que hay que parar las inversiones. El Perú, por sus características geográficas, tiene condiciones naturales para la minería. Es más, ha sido minero durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Lo importante es de que hay que saber negociar con esa inversión y, sobre todo, satisfacer en términos de mutuo interés las demandas de las comunidades y de la población que está alrededor del recurso natural que se va a extraer y, de ser posible, refinar en el futuro. Eso va a ser una prueba de fuego para PPK. O sea, él va a tener que tener operadores y, como él mismo ha dicho, ir a donde ellos, sentarse con ellos, no bajar del helicóptero y de ir a una manifestación. Se va a necesitar ir a un sitio tranquilo, en donde se va a trabajar como lo hacen en todas partes del mundo, sin la presión de una prensa, sin la presión de gente que llega de otros lugares a lanzar sus ondas, o sin la presencia de matones. Sin politizarlo. La ciudad. Sin politizarlo, porque ese tipo de violencia puede degenerar y comenzar a ser parte del escenario. Entonces, si tenemos más conflictos sociales, si tenemos más violencia política, y ya lo hemos visto en el pasado, y se produce una escalada de desunión y de odio, nos estancamos. Y eso no lo desea nadie, salvo aquellos que tengan propuestas demenciales. Y hemos visto que en el Perú se ha dado y le hemos sabido hacer frente. Y mucho nos ha costado. Ahora lo que tenemos es que producir una situación en la que todos hagamos lo contrario de lo que se hace en el palo en cebada. Ayudar, contribuir. Y por supuesto eso no significa que no por eso el APRA va a decir sí señor, ni todos los partidos sí señor. Lo que tienen que hacer es constructivamente proponer y llegar a acuerdos. Si hubiera un desvío, eso ya es otra situación, un desvío con respecto a las propuestas. El nuevo presidente ha negociado con los empresarios, con los trabajadores, con los agricultores, con los distintos sectores que constituyen el Perú, la mayor parte del cual es microempresario o es ilegal, o está haciendo lo que se hacía en Australia y en Estados Unidos cuando comenzaba la minería, que no tenía mayor regulación. No se trata de la noche a la mañana de reventar grúas ni camiones que cuestan millones de dólares, sino de ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, en 10 años vaya progresivamente cumpliéndose los requerimientos que necesita una empresa, que puede ser chica, mediana o grande, para pasar al sector informal. Entonces, si yo fuese un minero ilegal, informal, y manejara esos grandes camiones que he visto por televisión y esas grandes grúas, y me hacen una propuesta a mí a 10 años, eventualmente 15 años, porque yo me ponga al orden y pueda cubrir todos mis gastos, sería una gran cosa y aceptaría. Yo creo que ellos también piensan así. Lo que pasa es que aquí creen que los milagros económicos se producen de la noche a la mañana, y eso es un imposible. Bien, ahora para finalizar esta interesante entrevista, un mensaje a la nación. Bueno, yo lo que puedo decirles a mis compatriotas, en primer lugar, ustedes saben que yo resido en los Estados Unidos no por voluntad propia, sino que sufrí un asalto armado. Me dispararon 9 balazos, yo me defendí, a Dios gracias no hubo ningún herido ni ningún muerto, pero yo tuve que irme porque la presión era muy fuerte en ese entonces, que nosotros tratábamos de que el Perú regrese a la democracia allá por los años 92, 97.
En un momento determinado, las mujeres que son, digamos, que tienen una mayor visión, me dijo: Gustavo, nos tenemos que ir porque han atentado contra ti, contra mí, tu hijo mayor, y esto va a seguir. Entonces, la primera obligación de uno es, cuando tiene problemas, es evitarlos y proteger a la familia. A nosotros nos ha costado bastante en Estados Unidos, como se dice, subir la colina de nuevo, y con esfuerzo y trabajo hemos logrado salir adelante, incluyendo mis hijos, que han podido estudiar, trabajando y estudiando, ser profesionales, y hoy día con éxito, estar en una situación que les permite, junto con sus esposas, hacer frente a los problemas que hay. La labor que usted ha hecho en Estados Unidos, en una universidad, ¿ha llegado a ser vicerrector, creo? Sí, claro, yo tuve la oportunidad de llegar a Chicago con los auspicios de familia numerosa que yo tenía allá desde mucho tiempo atrás, desde los años 60, y me recibieron, me acogieron, y yo estoy muy agradecido a ellos y al pueblo de los Estados Unidos y su gobierno, porque me abrieron sus puertas cuando yo más lo necesitaba. Y en ese momento era mi seguridad. Después me di cuenta que no era solamente yo, porque estaban muchas otras personas sufriendo ese mismo tipo de atentados. Entonces yo pude dar una gran parte de mi tiempo junto con muchas otras personas para lograr que la democracia regrese, pero no pude llegar al final porque ya era una cuestión, como se dice, de vida o muerte. Y entonces otros han tomado la posta y han llegado, y todos aquellos que han logrado esa democracia, que no parece que es una cosa fácil, no es así. Es una gran oportunidad tener una democracia. Lo que hay que hacer es mejorarla y que el pueblo vea que eso lo beneficia. Un viaje de Perú por nuestras próximas fiestas patrias. Yo estoy seguro de que nuestras próximas fiestas patrias van a ser de alegría, y espero que el gobierno se encuentre a la altura de las circunstancias, y por el Perú, por su pueblo, por todos los que se esfuerzan todos los días desde muy temprano hasta muy tarde, que vive el Perú y que salga adelante. Y que salga adelante como lo hizo en los últimos 10 a 12 años, desde el 2003 en realidad, hasta antes de caer en un problema externo e interno, que debemos superar, por el bien del Perú, por el bien de los peruanos. Y ahora que acabo de regresar de una visita al ombligo del mundo, que es Machu Picchu, me siento más fortalecido en mi identidad como peruano, que somos herederos de culturas y genes de dos grandes imperios, y los que lo precedieron, el Imperio Incaico y el Imperio Español, que está presente a través de nuestros genes y está presente a través de nuestra cultura, que es magnífica. La cultura andina, a pesar de ser más joven que la asiática y que las europeas, ha progresado mucho, y hoy día, con Caral y otros descubrimientos, somos una admiración en el mundo. Y la gente se admira de todo lo que hemos hecho, y por eso, contrariamente a lo que nos dicen, ahora nos sentimos más orgullosos de lo que somos. En este nuevo Perú mestizo es muy importante, porque el Perú criollo lo estamos dejando atrás, para felicidad y posibilidad de desarrollo de todos. Muchas gracias por la entrevista. ¡Viva el Perú! Viva.